Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Pi, todo se escucha muy bien. Ok, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos los que están conectados. Bueno, para ya empezar el tema, me gustaría saber si pudieron hacer la lecturita sobre este tema. Bueno, ¿alguien ahí? Es válido también decir no, no hicimos, o no me dio tiempo o algo así. Sí, profesora, muy bien, Julieta. ¿Y qué te pareció? Digo, si quieres por el chat también, no pasa nada. ¿Los demás? Ok. A ver, ¿y alguien que le gustaría comentarla antes de que empecemos? ¿Yo puedo decir algo? Sí, claro, por supuesto, ese es el punto. Este, sí le entendí mucho, la verdad es que sí me ayudó, sobre todo porque también en derecho estábamos viendo algo relacionado, entonces como que le complementó a lo que yo estoy viendo ahí, pero también el que me vinieran muchos tipos de cooperación como que también me confundió al mismo tiempo. Ok, Entonces, pero en general me gustó porque por lo mismo de que le entendí mucho. ok, muy bien, muy bien. Sí, puede ser un poco confusa porque también, a ver, digamos que esta lectura es de un libro que se llama, ay, déjenme les digo, se llama Manual de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sus sujetos e instrumentos. Entonces, como es un libro, pues la verdad es que es un contenido bastante extenso. Entonces, pues es normal que de primer momento no lo entendamos. Sí es necesario como que esta guía para ver a qué se refiere cada cosa. Y espero que con la clase de hoy, pues ya les quede como más claro de qué va el asunto de la cooperación, sobre todo de cara a que tienen la tarea para el próximo lunes, ¿no? Entonces, sí me preocupa que veamos este contenido. Yo sé que generalmente creo que los jueves se conectan más personas, entonces, bueno, asumo que no van a estar a lo mejor hasta todos los miembros de todos los equipos, pero a lo mejor sí, si pudieran transmitir la información a sus compañeros para que puedan un poco aterrizar, muy bueno, bien, puedan aterrizar mejor la información en la tarea, ¿vale? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre la lectura? Justo si tuvo algún problema. En general me parece que es muy llevadera la lectura para hacer un tema conceptual, pero sí podría causar esta confusión. Yo recuerdo que cuando también la hice, yo tomé esta optativa, es una optativa de la carrera. Sí, de momento fue un impacto, pero pues ya con el tiempo quedó un poco más claro. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar. Vi que por ahí también Rebeca dijo que sí había hecho la lectura. No sé si quieras comentar algo o alguien más o no sé. Sí, la lectura la verdad me A ver. pareció sencilla, creo que está muy detallada y me pareció muy interesante que todos los tipos de cooperación internacional para el desarrollo que hay, también sobre la ayuda oficial para el desarrollo, me pareció bastante interesante que la clasificara en la que es oficial, como su nombre lo dice, y en la que no lo es, porque usualmente uno no los tiene en cuenta, ¿no? Hasta que lee esta lectura ya
nos aclara un poco más el panorama. Ok, muy bien, me gusta tu comentario, Rebeca. Sí, me llama la atención que destacas esta diferenciación entre lo oficial y no lo oficial, porque justamente, digo, bueno, la idea es también hacer un poco la crítica. Yo soy, la verdad, bastante crítica y un poco es por la experiencia que les comentaba en el grupito, ¿no? Un poco crítica respecto a la cooperación internacional para el desarrollo. En esta sí soy como más severa, pero que por ejemplo con el sistema de Naciones Unidas, que también es bastante castigado. Y eso es lo que me gustaría un poco ver, o más bien aterrizar ya con cada uno de los ejemplos que tomamos para sus tareas. Entonces, me gusta que te haya agradado y sí, y lamento, a eso ya no se los puse en cuando subí la tarea, lamento los rayones que tiene la lectura, pero es que es de mi libro, cuando yo estudiaba la materia, entonces por eso lamentablemente ya no tenía el texto escaneado en limpio, pero bueno, a lo mejor hasta le sirvieron los rayones un poco para poderse guiar en la lectura, ¿vale? Muy bien, pues bueno, no sé si haya otro comentario, ya saben que a mí me gusta más que yo esté hablando 2 horas seguidas frente a una computadora, pues que haya este intercambio a pesar de todo, de ideas. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo, o ya pasamos directamente a la presentación. ¿Alguien? ¿No? Bien, pues bueno, tomaré su silencio como, como algo positivo y no como que se están quedando dormidos. De todas formas, a ver, si se llegaran a quedar dormidos, porque les digo, yo entiendo que es difícil levantarse a tomar una clase tan temprano. Ya saben que pueden consultar la clase en YouTube. Creo que no he subido la última, que fue la del jueves, pero en general, pues creo que trato de ir al día. Entonces, si llegara a pasar algo de esto y perdieran alguno de los puntos, pues no les caería mal revisarla otra vez para ver lo que platicamos. Bien, pues voy a arrancar porque también es un tema pesado y sí o sí lo tenemos que terminar hoy. Bien. Hoy vamos a iniciar con este tema que, como les comentaba, en general es demasiado extenso, incluso la propia facultad o bueno, el Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad reconoce la importancia y el peso que tiene esta materia. En ese sentido, digo, el peso en cuanto a tamaño, ¿no? De los contenidos. Entonces, les comento que existe la optativa de cooperación internacional para el desarrollo, por si alguien después de estas 3 sesiones en las que vamos a revisar este tema, pues se animara algún día a enfocarse en temas de cooperación, ¿no? Sin duda vale la pena. En su momento yo la tomé con uno de los profesores que hizo su doctorado, me parece, en temas de cooperación en Japón, uno de los países que tradicionalmente ha destacado por ser un cooperante bueno, por así decirlo, en el sistema internacional. Entonces, la verdad es que sí me abrió mucho el panorama. Les digo, después ya hay una serie de experiencias un poco ya más profesionales en este tema y por esa razón, en lo personal, es un tema que me gusta muchísimo. Pero bien, ahora, para entrar en materia, ¿qué es la cooperación internacional para el desarrollo? ¿Alguien que le gustaría simplemente por el nombre, pensando en que ya están ahorita desarrollando la tarea, sé que varios ya están trabajándola porque me han escrito con dudas, o simplemente por lo que les advierte el nombre, Cooperación Internacional para el Desarrollo? ¿Qué les sugiere ese nombre? Puede ser como ayuda mutua. Ayuda mutua, ok, me gusta. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más? ¿Qué le sugiere Cooperación Internacional para el Desarrollo? Tal vez como la transformación de objetivos, o sea, como de un solo país a objetivos como en común. Objetivos en común, ok, me gusta. ¿Alguien más?
Al menos 3 intervenciones. Muchas gracias, Sonia. A ver, a Irani siempre les escribe en el chat. Creo que tiene un problema con su micrófono, no me acuerdo si es ella, pero sí es muy participativa en el chat. Igual, los demás que no se animen, porque a ver, yo también tengo ese tema, por ejemplo, en mis clases de maestría, luego me impone un poco la computadora, o porque somos tantos y luego es un poco complicado participar. Entonces, no pasa nada, a ver, yo voy siguiendo en la medida de lo posible el chat, entonces, si quieren también por ahí, es un medio, un medio muy pertinente. Sí tienes un problema. Entonces, a ver, te leo porque sí eres muy participativa. Trabajo en conjunto para alcanzar objetivos y fines mayores y comunes. Exacto. Me gusta. Creo que Alejandra, Sonia y Airani van en una misma línea, ¿no? Cabe destacar esto de ayuda, bueno, como puntos que resaltaron y que veo en común en sus definiciones. Ayuda mutua, trabajo en conjunto, objetivos comunes. Ok, me gusta. Tengámoslos en mente, ¿vale? No sé si hay alguien más que quiera comentar cuál es su definición o cómo definiría la cooperación internacional para el desarrollo. Profesora, también podría ser cuando los países brindan asistencia a otros para que otro país esté mejor o cosas así. Ok. Me gusta que destaques este término de asistencia, porque ahorita voy a tratar de, bueno, creo que no lo puse tan gráfico en la presentación, pero sí voy a hacer un poco la mención a esta terminología, pero me agrada tu aportación. ¿Alguien más que quiera comentar qué entiende por cooperación internacional para el desarrollo? ¿Nada? ¿Podría participar? Claro, por supuesto, ese es el punto. Me gusta que participen. Bueno, yo lo entiendo igual. A ver. Como la cooperación o colaboración entre países que cuando toman estrategias o planes concretos para ayudar a países que están en vías de desarrollo para que puedan tener un mejor bienestar social. Ok, me gusta, muchas gracias Sofía por tu participación. Me gusta que destacas una colaboración entre países, porque ahí estás, bueno, yo entiendo que a lo mejor es por digamos, la inmediatez en la que participaste, pero destacas el rasgo, otra vez regresamos a esta visión, ¿no? Estatocéntrica, de que tienen que ser los países, y no está mal. Hay digamos que en parte, como digamos, verdad en parte de lo que, de verlo desde ese punto, por eso me llama mucho la atención que luego lo dirigiste a la parte, y creo que alguien más también había dicho, y Brisa también lo está anotando, ¿no? Entre gobierno. Es en parte cierto, sin embargo, parte de esta evolución de la cooperación internacional para el desarrollo es el reconocimiento a esta variedad de actores, ¿no? Como lo hemos visto en otros temas, ahorita hasta los que hemos visto, bueno, económico, todavía no lo terminamos de redondar, vamos a retomarlo otra vez cuando lleguemos a empresas transnacionales, pero digamos que hay un reconocimiento en temas de paz y seguridad de que estos temas ya no solo es competencia del gobierno o el Estado-nación, sino de esta otra variedad de actores. Sin embargo, me gusta que ya lo vayamos poniendo como en los puntos que deben ustedes tener presentes para entender esta parte de la cooperación internacional para el desarrollo y un poco las críticas sobre las que vamos a versar estos temas, ¿no? En estos temas, perdón. Y me gusta que ya además tú destacas este rubro, ¿no? Digamos que anteriormente nos habíamos quedado con esta parte o visión de los objetivos comunes, sin embargo, tú ya transitas a esta idea del bienestar social, ¿no? Entonces, justo aludiendo a este último apellido, es una frase muy larga, cooperación internacional para el desarrollo. Los que pudieron hacer la lectura se habrán dado cuenta que justamente arranca con la definición del concepto, y me gusta porque lo va haciendo como desmembrándolo, ¿no? Cooperación, ¿qué es internacional o qué implica la esfera de lo internacional? Y para el desarrollo, ¿no? Entonces, y me parece muy pertinente lo que comenta respecto a esto del bienestar social, ¿no? Que en esa misma línea también va Brisa cuando menciona no solamente referirse al bienestar social, sino además el desarrollo económico y social. Y eso me gusta también que destaque en esta parte del desarrollo económico, porque justamente en ese sentido va un poco la crítica también a la definición del desarrollo, ¿no?
o incluso a cómo la cooperación se ha traducido en, a veces, o desde mi punto de vista crítico, a veces solamente en términos económicos, ¿no? Bien, muchísimas gracias por las intervenciones, me encanta. Creo que, no sé si los lunes están más, aunque son poquitos, están más despiertos que los jueves, pero bueno, me encanta que participen, me encanta también que suban los memes sobre sus participaciones. Pero les digo, al final yo reconozco que las dificultades que esto significa, el estar frente a una pantalla y ver un montón de láminas con bastante texto, y a veces temas muy, muy conceptuales, o en las que a veces, sí, sinceramente, pensando en que ustedes apenas están iniciando la carrera, pues que a veces no tenemos tanto en el radar, o que todavía no tenemos el teje y maneje de estos temas, ¿no? Entonces, lo entiendo, y por eso ya saben que yo no me tomo nada a pecho de que a veces se generen estos silencios absolutos, ¿no? Bueno, avanzando ya entonces con la definición, justo retomo la definición que presenta el texto. Es necesario entender que es un diálogo político, porque, por ejemplo, esto de cooperación, ¿cómo lo definimos cooperar? Podemos definirlo en términos de este tema concreto, como este diálogo político en torno a temáticas específicas, un poco a lo que decían, objetivos y fines comunes, de mutuo interés. Creo que lo señalaba Alejandra hace rato, ¿no? Que es un beneficio, una ayuda mutua. Es importante que entiendan que la cooperación internacional para el desarrollo, o el término de cooperación, refiere a una dimensión de reciprocidad, es decir, quienes cooperan, que en este caso, ya vamos poniéndoles nombres, hay un cooperante o oferente, o sea, alguien que ofrece ese apoyo, por así decirlo, bueno, ese apoyo, y alguien que recibe, ¿no? Es el receptor del apoyo, de la cooperación. Entonces tenemos estas dos grandes figuras, el cooperante, oferente, y el receptor. Y estos, el cooperante y el receptor, deben recibir un beneficio mutuo. O sea, no es solamente no nada más es verlo como alguien que recibe. Y en eso, y en este sentido de reciprocidad, es que tenemos que diferenciar otro tipo de terminologías, como ya hacían referencia hace rato. Asistencia, por ejemplo, es el otro gran término dentro de la cooperación internacional para el desarrollo, o ayuda también. La ayuda, por ejemplo, es un concepto que refiere más bien, es la misma dimensión, digamos, los mismos actores, ¿no? O los mismos sujetos, el oferente y el receptor. Sin embargo, cuando definimos ayuda para el desarrollo o ayuda, más bien es una visión desde que el oferente solo da ayuda o da el apoyo al receptor. O sea, solo es, digamos, unidireccional. Solo una de las partes sale beneficiadas. Aunque, digamos que en la crítica para la cooperación, la ayuda y la asistencia, que son los tres grandes términos, digamos que la ayuda también ha sido criticada, porque parecería que esos que reciben la ayuda, más bien, los que reciben la ayuda son los únicos. Sin embargo, la crítica respecto a este concepto de ayuda sugiere que en realidad los más beneficiados son los oferentes, ¿no? Y que es un poco también la misma idea en la que va la cooperación, de que tanto realmente, aquí, a ver, es importante, ya dimensionamos que la cooperación implica un sentido de reciprocidad. Eso significa que ambos salen beneficiados. La crítica sobre esta definición es, ¿pero en qué grado uno sale más beneficiado el otro? Entonces, ahorita, como estamos solamente en la parte conceptual, no quisiera entrar en detalles o a lo mejor en ejemplos. Me gustaría ya analizarlos cuando presenten sus tareas la próxima semana, ¿no? Cuando ya analicemos concretamente el caso de cada uno de los países y veamos en qué medida o cómo ustedes evaluarían esto. Les pediría, a lo mejor ya la hicieron, no es necesario, pero a lo mejor cuando lleguen a la presentación de su infografía o video, que tengan en mente esto, el grado de beneficio de las partes involucradas, como lo menciona la definición. Si sale más beneficiado el país oferente
o bueno, el actor oferente o el actor receptor. Es importante y quiero que desde ahora tengan esta dimensión. Entonces es importante reconocer que la cooperación tiene esta dimensión de reciprocidad y implica en ese sentido beneficio para las partes o beneficios para las partes involucradas, no solo para una parte. Cuando solo es para una parte, estamos hablando de ayuda, ¿vale? Al hacer referencia a la cooperación internacional, les decía, creo que es autora, esta Citlali, sí, esta autora va desagregando la definición, ¿no? Cooperación internacional para el desarrollo. En cuanto a la parte o a la dimensión de lo internacional, pues bueno, hace referencia a que se enmarca dentro del escenario de las relaciones internacionales, nuestra gran disciplina, ya sea en términos políticos, económicos, comerciales, culturales, y a un nivel interinstitucional, frecuentemente intergubernamental, como ya lo mencionaban, no me acuerdo quién fue quien empezó a hacer esta referencia a lo gubernamental, y como también lo hace la referencia a Brisa. Digo, esto lo tengo más presente porque veo la definición que puso Brisa en el chat, pero eso no implica que sean los únicos que pueden cooperar. Actualmente, dentro del escenario de la cooperación internacional para el desarrollo, como les comentaba, existe una noción de que otros actores pueden participar. Más adelante ya veremos un poco más claro a qué actores nos estamos refiriendo concretamente, ¿no? Porque también ha sido, digamos, una evolución, y como lo hemos visto hasta ahora en los diferentes procesos o temas que hemos analizado, pues ha tomado tiempo el poder tener una definición más acabada y muchas veces, en mi opinión, en detrimento, compleja por esta multiplicidad de actores, ¿no? Pero digamos que son estos males necesarios, ¿no? El no tenerlos podría ser peor, ¿no? Van dirigidas, ya terminando con esta parte, la última parte, lo primero, el diálogo político, y esto se refiere a cooperación. ¿A qué es cooperación? El segundo punto, a lo internacional, y finalmente, en cuanto al desarrollo, van dirigidas fundamentalmente, y ya hacían referencia, creo que en general ustedes construyeron muy bien el concepto, incluso si no hicieron la lectura, lo hicieron bastante bien ahorita con sus intervenciones, pues van dirigidas fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de la población, un poco lo que comentaba, ¿no? Bienestar social, o como lo comentaba igual Brisa en el chat, desarrollo económico y social de los países de menor renta relativa y al combate a la pobreza, ¿no? Ese es un poco el discurso también actual, esta necesidad de, pues necesitamos ayudar a los más necesitados, cabe la redundancia, ¿no? ¿Y quiénes son los más necesitados en términos de las relaciones internacionales? Pues los famosos países en desarrollo o que presentan pobreza, ¿no? Porque también es necesario reconocer que aunque se tengan niveles óptimos en términos, por ejemplo, económicos, pues eso no significa que en los países dejen de existir pobres, ¿no? Pensando en el caso mexicano, que me gustaría puntualizar un poquito más adelante. Un poco también desde la perspectiva de, digamos que al final de cuentas, la cooperación internacional para el desarrollo, y es por eso que la estamos viendo, ¿no? Al final de cuentas les pido que no perdamos de vista que muchos de estos temas, o la forma en la que los vamos viendo, son temas que competen o que están dentro del seno de las grandes instituciones u organizaciones internacionales. En nuestro caso, aunque yo les decía, no vamos a ver solamente el sistema de Naciones Unidas en la asignatura, sin duda tiene un gran peso, pues es la organización de vocación universal, y además de temáticas generales que abordan problemas de la sociedad internacional contemporánea desde hace ya bastante tiempo, desde el 45. Es importante tener en cuenta que al final de cuentas también estamos revisando estos principios que se enmarcan dentro de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? No abordaré lamentablemente algunos, es lo que me estaba dando cuenta la otra vez que les estaba leyendo el principio sobre la cooperación. Por ejemplo, un tema que sería pertinente y que seguro Andrés estaría feliz, pero la verdad me falta trabajarlo un poco más y que no veo la apertura, a menos que a lo mejor, si se tiene que alargar el semestre, podamos retomarlo, el tema de derechos humanos, ¿no? Que también es uno de los que se menciona ya, digamos, junto con pegado a la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, como les decía, es importante siempre tener en mente estos grandes principios que persigue el sistema de Naciones Unidas, esta organización de vocación universal y temáticas generales,
y uno de ellos justamente refiere a la cooperación internacional para el desarrollo. En ese sentido, digamos que Naciones Unidas es uno de los grandes impulsores de esta dimensión de ayuda, o de apoyo. Digo, yo haré el uso indistinto de los términos para no repetir cooperar, pero sí es importante que tengan esta diferenciación entre cooperación y ayuda, y ahorita entraremos al tema de la asistencia. Entonces, digamos que dentro del seno del sistema de Naciones Unidas ya está esta dimensión de la cooperación, y uno de los órganos que sin duda es digamos, estratégico, es justamente el Consejo Económico y Social, ¿no? Este órgano que muchas veces pareciera que no pelamos o que no está tanto en el radar como, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, lo tiene muy bien trabajado, ¿no? O lo tiene muy bien identificado, que es el camino, bueno, digamos, una visión idealista, ¿no? De que para lograr, por ejemplo, el fin de la guerra y una sociedad más igualitaria, pues la cooperación para el desarrollo es un instrumento que podría lograr estos objetivos, ¿no? En ese sentido es por eso que está muy ya, digamos, marcado dentro de este discurso de Naciones Unidas, y ha sido uno de los impulsores de la cooperación internacional para el desarrollo desde su principio, ¿no? Otro organismo estratégico dentro de Naciones Unidas es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, o por ejemplo lo veíamos la clase pasada cuando revisábamos brevemente el papel de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, ¿no? También este discursito del desarrollo, digamos que al final de cuentas, y otros organismos, el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, OCHA, de asistencia humanitaria, todas estas forman parte de este discurso de cooperación para el desarrollo, ¿no? Bien, pues ya dentro del seno de cooperación, de Naciones Unidas, la cooperación para el desarrollo busca estos 4 objetivos, ¿no? O trata de enmarcar estos 4 objetivos. Apoyar las prioridades de desarrollo nacional e internacional, porque también hay que reconocer, y lo vamos a ver un poco más adelante de esta presentación, hay que reconocer que existe un discurso internacional sobre lo que es el desarrollo y lo que implica, ¿no? Que también han sido severamente criticadas estas visiones de qué es el desarrollo. Sin embargo, pues es, digamos, que el discurso oficial, ¿no? Se supondría que la cooperación internacional para el desarrollo no persigue lucro. Sin embargo, como alguien ya lo comentaba, al final de cuentas también existe esta dimensión de la asistencia oficial. Y ahí, por ejemplo, pues sí existe una cuestión ¿cómo lo diré? No de fines de lucro, pero al final de cuentas los países que son receptores de la asistencia oficial, pues sí deben cumplir con ciertos requisitos financieros o económicos para poder hacer acreedores a esta deuda. Entonces, digamos que a lo mejor dentro del seno de Naciones Unidas, porque efectivamente ellos no operan asistencia oficial para el desarrollo, pero digamos que si lo veríamos o si tomamos esto como referente para definir lo que es la cooperación, pues podríamos, este punto podría ser muy polémico, ¿no? Porque entonces alguien podría decir, ¿y entonces qué pasa con el CAD de la OCDE? Pues sí, al final entonces sí hay cuestiones económicas o una dimensión económica importante, ¿no? Discriminar en favor de los países en desarrollo, al final siempre, si se darán cuenta en esta otra definición más académica, esta es más institucional, pues se reconoce que los más necesitados son los países en desarrollo, ¿no? Es muy raro, generalmente así opera la cooperación, por eso es que les digo que yo critico esta parte de la reciprocidad, porque en ese sentido, ¿ustedes creen que un país, y a ver, lo vamos a debatir mejor de una vez, ¿no? ¿Ustedes creen que el nivel de beneficio o el grado de beneficio entre el receptor y el oferente, pensando en esto que los receptores siempre van a ser países en desarrollo, ¿ustedes creen que el grado de beneficio entre el receptor y el oferente es el mismo? ¿Alguien? ¿O ya se quedaron dormidos a la mitad de la explicación? No, yo creo que no. Alexa, ¿ok? ¿Tú crees que no es el mismo? ¿Tú quién crees que sale más beneficiado entonces? A ver, pongámoslo así. ¿Quién sale más beneficiado en esto de la cooperación, no? ¿El oferente o el receptor? ¿Ustedes cómo lo ven?
Yo creo que casi siempre el oferente, porque, o sea, a pesar de que se habla de cooperación mutua para ayudarse entre sí, puede ser que el oferente siempre vaya primero por sus propios objetivos, digamos, nacionales, Mm, para ok, beneficiarse él primero y dejar en segundo plano al país, al otro país. ok. A ver, muchísimas gracias, Alexa. Sí, me gusta, ven, creo que no están tan perdidos en este tema de la cooperación. Me gusta esto de destacar la parte del interés nacional, ¿no? A ver, paréntesis antes de seguir con las intervenciones. Alejandra dice que no puede ver el cambio de diapositiva. Los demás, estamos en la diapositiva que dice desde el foro sobre cooperación para el desarrollo, ECOSOC ONU. No sé si los demás tengan este tema. A ver, déjenme entrar a mí. Yo tampoco Según yo, veo, sí yo se sigo en ve, la bueno, definición. porque ¿tú sí sigues en la definición? Ajá. No sé por qué, porque por ejemplo, yo ahorita la voy siguiendo en mi celular, por si llegara a pasar algo me tengo que cambiar a mi celular, pero también ahí sí veo la lámina desde el foro de cooperación, sobre cooperación. Digo, no pasa nada, yo se los voy a ir leyendo un poco y ya saben, ¿no? Al final trataré de subir la presentación al grupo para que, yo les sugeriría, tomen nota de lo que vayamos comentando, y, y, eh, y en cuanto acabe la clase, yo me comprometo a subir inmediatamente la diapositiva. Es que me gusta subirlas más en PDF, para que sirvan como su archivo, esa es mi aspiración, ¿no? Que sirva como su archivo de notas para el futuro, ¿no? Incluso cuando pase mucho tiempo o cuando incluso tomen la optativa de cooperación si algún día se animan, ¿no? Entonces, les pido paciencia a los que no la pueden ver, lo siento mucho, a lo mejor es una cuestión del internet, este, y, eh, y les pido que cuando termine la sesión o en cuanto tengan un tiempito o estén repasando el tema, pues revisen ya las notitas, ¿vale? La verdad es que trato de siempre hacerlas lo más esquemáticas posible, para que no tengan esto de batallar, ¿no? Y también les sugeriría hacer las lecturas, por eso es que se las comparto en algunos casos, y como ha pasado, ¿no? También a veces hago referencia a las lecturas que tomo como referentes para preparar los temas de la clase, y hay personitas que ya me las van pidiendo. Les digo, al final toda esta compilación de lecturas que van a ser bastantes, se las voy a compartir en la carpeta. Pero no quisiera abrumarlos tampoco con esto de las lecturas, porque al final les dije, no son obligatorias, son solo para retroalimentación de los temas, ¿no? Entonces, les pido paciencia a los que no la pueden ver y agradezco a todos los que ya confirmaron que sí la están viendo, ¿no? Entonces, a ver, otra vez recapitulando, entonces, ¿alguien más, además de, no me acuerdo si fue Alexa o Alejandra? No me acuerdo quién fue, la última persona que participó, pero ¿qué opinan los demás? ¿Ustedes creen que el nivel de desarrollo entre más bien el nivel de beneficio o el grado de beneficio, gracias Alexa, el grado de beneficio entre los países cooperantes, el que recibe y el que ofrece, es el mismo? Alexa ya puso Yo ahí quiero unos puntos participar. interesantes. Adelante, perdón, ¿eh? Yo quiero decir que me parece que no es el mismo y que creo que el oferente es el que lleva mayor ventaja, porque al momento en el que interviene en un país al que denominan subdesarrollado, imponen cierto tipo de voluntad que va enfocada hacia sus intereses, y en el momento en el que el país que está siendo apoyado no acata o no mantiene la postura que el otro quiere que tenga, pueden retirar la ayuda, y eso puede afectar tanto económica o socialmente al país que está siendo ayudado. Entonces se vuelve una dependencia. Entonces se tiene que como acatar a ciertas cuestiones, y si no, pues va a haber consecuencias. Entonces sí se maneja, siento que en mi opinión, ¿no? Siento que se navega con la bandera de apoyo mutuo, pero bajo ciertos estándares. Y en el momento en el que se rompen esos estándares, hay consecuencias negativas. Ok, me gusta, digo, me encantan sus participaciones el día de hoy, creo que no están tan perdidos, me gusta que ya vayan poniendo de la mano algunas cositas, más bien que vayan poniendo
digamos que en la discusión algunos elementos interesantes. Tú mencionas uno interesante que espero que no se me olvide porque sí tengo memoria a veces de teflón, pero si se me olvida, Brandon, porfis, recuérdame tu participación cuando lleguemos a el tema de la evolución de la cooperación internacional para el desarrollo desde la OCDE. Ahí quiero mencionar algo respecto a lo que estás comentando sobre el retirar el apoyo a los países, ¿no? Que al final, pues, y en parte tienes razón, ¿eh? Y vas como en la misma línea que Alexa, por eso creo que están muy despiertos con el tema, de que al final la cooperación está sujeta a los caprichos de los países oferentes. Y en parte tienen razón, ¿no? Sin embargo, digamos que el sistema de cooperación para el desarrollo reconoce que en gran medida así sucedía anteriormente y digamos que ha tratado de ir mejorando ese punto, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a esa parte de la OCDE, porfis, ahí volvemos a retomar este punto, ¿vale? Perdón. ¿Hay alguien ahí en el chat de Zoom? No, bueno, Armando es muy participativo en Zoom, lamentablemente no lo pudimos, tenemos un grupo de alumnos que no pudimos sumar a la presentación, y yo sé que a lo mejor el resto va a decir, yo también quisiera estar en Zoom, pero como saben, bueno, lamentablemente no tenemos la versión premium o básico, no sé, o pro, no me acuerdo cómo se llama la de Zoom, si no todos nos moviéramos para allá, tendríamos que estar entrando cada tanto tiempo de minutos y perderíamos mucho tiempo en la transición en lo que subimos la presentación y no sé qué. Entonces, por eso el resto, la mayoría estamos en Teams y solamente tenemos a este grupito que agradezco estén con estas condiciones tan precarias, trabajando desde ahí, ¿no? Y agradezco mucho que Armando siempre es muy participativo desde ese foro. Armando nos comenta que no, el desarrollo no lo es, tampoco el nivel de cooperación, depende mucho de los recursos y capacidades de cada actor. Es cierto, es importante también tener esta dimensión del nivel de desarrollo, ¿no? Porque al final, pues, pareciera que entonces solo hablamos de países desarrollados y en desarrollo, pero creo que a pesar de eso, hay de países a países, ¿no? Hay países más desarrollados, hay países desarrollados y súper desarrolladas, ¿no? Desde mi punto de vista. O hay países en desarrollo y mucho menos desarrollados, ¿no? Y eso también va a dar matices sobre cómo se lleva a cabo la cooperación e incluso les comentaba dentro de estas experiencias, pues ya un poco más profesionales o académicas de profundización sobre el tema de la cooperación, pues con ejemplos muy claros he podido ver esta diferenciación, ¿no? Cuando me tocaba analizar de manera práctica la cooperación de Corea en América Latina, me di cuenta, por ejemplo, que no era lo mismo cooperar, el caso coreano, ¿no? No era lo mismo cooperar para Corea con Bolivia que, por ejemplo, con México. E incluso las instituciones cooperantes que tiene el gobierno coreano no eran las mismas. Por ejemplo, Corea apoyaba a Bolivia a través de COICA, que es su agencia de cooperación para el desarrollo, pero con México no lo hacía a través de esta, la hacía a través de el Exim Bank, que es un banco que da préstamos para exportaciones y comercio internacional. Entonces, sí cambia muchísimo esto que comenta Armando respecto a cómo se da esta cooperación, ¿no? No sé si hay alguien más que quisiera decirnos respecto a si concibe o percibe que el grado de cooperación, el grado de beneficio para el oferente y el receptor es el mismo o no y por qué. ¿Yo puedo participar? Claro, por supuesto, Brisa. Bueno, yo tampoco creo que sea igual. Y bueno, mi participación va más un poquito referente a la cooperación que tiene Alemania con México. Y por ejemplo, ahorita va mucho de lo que acaba de mencionar, que no es la misma cooperación que tiene un país con los demás. Y por ejemplo, Alemania tiene una cooperación con México que ayuda a los CONALEP justamente. Y los CONALEP les enseñan justo esto de los automóviles, como tienen específicamente con los CONALEP que tienen la carrera automotriz. Y bueno, los que son mejores se los llevan a trabajar a Audi.
Entonces se podría ver que su cooperación es más como al trabajo, se podría decir. No sé cómo lo podría clasificar, pero justo les da becas, apoyo económico para que terminen como la carrera en México y después se vayan a trabajar allá. Y bueno, también tienen como becas, creo que de medicina, pero en lo que más enfatizan es justo en esto de los automóviles. Ok, yo, a ver, espero que cuando lleguemos a la parte de la clasificación, que no sé quién comentaba que de las chicas que sí hicieron la lectura, que fue un poco, que se perdió un poco, ¿no? Porque ya son tantas clasificaciones, y sí es cierto, la lectura hace muchas clasificaciones, pero espero ya con la explicación podamos aterrizar, y a lo mejor ahí vas a aterrizar esto que decías, no sé cómo definirlo, no sé cómo clasificarlo, porque sí, es justamente... Es muy pertinente el ejemplo que comentas, ¿no? Respecto a las becas, porque es un tipo de cooperación para el desarrollo y a veces incluso uno no lo dimensiona así. O sea, yo antes de estudiar estos temas, pues jamás hubiera visto el intercambio académico como un instrumento de cooperación para el desarrollo. Bien, vamos avanzando para que podamos acabar el tema en tiempo y forma. Agradezco mucho las intervenciones, les digo, me encanta que participen. Y creo que todos han dado aportaciones interesantes. Y les decía, y al final de cuentas, en esta definición como más institucional desde Naciones Unidas, también dice que buscan mejorar, a ver, permítanme, se fundamentan relaciones de colaboración que intentan mejorar la implicación de los países en desarrollo. Digamos que dentro de esta evolución de la cooperación internacional para el desarrollo, durante mucho tiempo se vio un papel pasivo por parte de los receptores de la cooperación, porque se consideraba que estos solamente recibían, pero no hacían nada como para cambiar su situación, ¿no? Como de, sí, un poco una visión como lo vemos desde el nivel del Estado-Nación en términos asistencialistas, ¿no? De que ayudas a los grupos vulnerables, pero ¿qué hacen esos grupos vulnerables para poder salir de esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Pensando en el caso mexicano, por ejemplo, das becas a los alumnos, ¿no? ¿Y qué hacen ellos para poder salir de esa condición? Alumnos de escasos recursos, pues. ¿Y qué haces como alumno de escaso recurso para poder salir de esa situación, ¿no? Porque parecería que es solamente reciben el dinero y hasta ahí se queda el asunto, ¿no? ¿Qué pasa con ese seguimiento? En ese sentido es como digamos que lo más acabado que ha ocurrido en el sistema de cooperación para el desarrollo. Existe un reconocimiento por parte de los actores que forman parte de la cooperación para el desarrollo que es importante que los receptores de cooperación participen de forma activa en mejorar su situación y salir de esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Un poco, digamos, sí desde el nivel institucional y con todas las críticas que va a merecer esto, pero un poco dejar esta visión paternalista, porque si se darán cuenta, y es por eso que evolucionó, porque antes la terminología más usada era ayuda para el desarrollo, y les decía ayuda, lo vamos a entender como esta unidireccionalidad de solo recibimos, pero no hacemos nada. Y digamos como tratando de mejorar esta situación, es que más bien ya referimos a la cooperación y no ver este papel pasivo por parte de los receptores y tampoco desde esta visión paternalista, ¿no? Porque también era como, pues es que necesitamos que esos grandes países nos ayuden a salir de esta condición de vulnerabilidad, pero era como la pregunta de, ¿y tú qué estás haciendo para salir de esa condición de vulnerabilidad? Y en ese sentido es que cada vez se involucra más a estos bueno, pensando en el sistema internacional, pues a los países en desarrollo que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad para poder mejorar su situación, ¿no? Les digo, con todas las críticas que merece. Un poco avanzando en esta misma sintonía conceptual, ahorita vamos a ver una primera parte de cuestión conceptual, luego una parte de clasificación y finalmente la parte histórica, ya con un poco más de análisis.
También es importante, y por eso lo puse, al final de cuentas, pues es necesario reconocer que pertenecemos a un Estado-nación, ¿no? Y en ese sentido, México ha dado, pues digámoslo así, grandes pasos en términos de cooperación internacional para el desarrollo. Uno de los más importantes ocurrió en 2011, cuando se creó la Ley sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo, y esto permitió la institucionalización de la cooperación, que se reflejó en la creación de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, que por eso hay un equipo que va a analizar el caso mexicano. También existe, y desde entonces, desde el 2011, digamos, tenía esfuerzos anteriormente, sin embargo, pues ya cuando se institucionaliza en 2011 y se plasma en una ley, desde esa institucionalización, hay una definición de lo que es la cooperación para el desarrollo, ¿no? Esta definición la pueden encontrar en la página oficial de AMEXID, y lo define como un esfuerzo conjunto de gobiernos. Ahí está esta dimensión que ya analizábamos, ¿no? Esta visión gubernamental o estatocéntrica de la visión de la cooperación como cualquier definición o cualquier concepto, como hemos visto ahorita, cooperación, seguridad, por ejemplo, paz, ¿no? Es un esfuerzo conjunto, pero reconoce que es apoyado, y por eso me gustó mucho esta definición y la puse, me permití ponerla, es apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado. En esta definición, como se darán cuenta, ya incluye a qué actores vamos a hacer referencia dentro de la cooperación para el desarrollo, para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible. Esta es una dimensión interesante de llamar al desarrollo sostenible. Ahorita vamos a pasar a este análisis, y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia, y aquí hace además referencia a los instrumentos que implica la cooperación para el desarrollo. ¿Cómo o qué medios nos permiten llevar a cabo la cooperación? Pues un poco, algunos de los que mencionan no son los únicos, pero al menos esta definición se esfuerza por mencionar algunos, es la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. Un poco como lo hacía referencia Brisa, respecto a cómo llamar esto del intercambio académico, ¿no? O de la capacitación. Pues justo son instrumentos de la cooperación para el desarrollo, que pueden ser desde cuestiones muy abstractas como información, expertise sobre algunos temas, conocimientos, que también es una dimensión abstracta, hasta cuestiones más tangibles como tecnología. Y recursos, tecnología y recursos serían como medios tangibles, pensando no solamente en cuestiones de pues te voy a regalar no sé, este laboratorio o este equipo para laboratorio para que puedas desarrollar tus investigaciones, sino también recursos económicos, ¿no? Un poco les hacía referencia al caso de Corea y México, que han dado apoyos a México para impulsar su comercio internacional, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de recursos económicos. Otra, y abajo de esta definición que podrán ver en la página de AMEXID, venía una definición, bueno, venía digamos, un complemento a esta definición, que es lo que sigue, ¿no? En esta lámina. Es un instrumento de poder blando. Aquí me llama la atención este reconocimiento a el famoso poder blando. ¿Alguien sabe a qué se refiere el poder blando? Si hay un poder blando, hay un poder duro. ¿Cuál es uno y cuál es otro? A ver. El poder blando es cuando un país tiene influencia en otros sin la necesidad de aplicar cuestiones militares o el uso de la fuerza para poder ejercer su influencia en otro país. Exacto, justo. Y el poder duro es ya cuando usa la fuerza para poder imponer su voluntad en otro país. Llámese intervenciones militares. Exacto, justamente. Perdonen, también Armando les digo, Armando es muy activo, pero luego me cuesta trabajo porque ahorita está escribiendo desde el chat que tenemos para dirigir las sesiones. Es el soft power, efectivamente, digo, es la traducción de poder blando, es el soft power, y en el caso del poder duro, el hard power,
es la influencia de un país sobre otro, exacto, esta famosa teoría, esta teoría la acuña Joseph Nye en los 90, justamente es, digamos que uno de los grandes teóricos sobre el soft power, o el poder blando, y es justamente esta influencia, como lo mencionaba Brandon, no a través de medios bélicos, un poco como lo habíamos visto, por ejemplo, en términos de lo que podríamos definir como seguridad o cómo se veía la seguridad anteriormente, ¿no? El uso de la fuerza para poder mantener la integridad territorial y la soberanía de un Estado-nación. Es esta influencia que se hace a través de estos instrumentos que no son precisamente bélicos, ¿no? Y me llama mucho la atención que el gobierno mexicano, en la página oficial de Amexit, haga este reconocimiento de que la cooperación internacional para el desarrollo es un instrumento de poder blando, lo cual también pues nos llevaría o nos sugeriría sí, gracias Alexa, va en la misma sintonía que Armando y Brandon, uno implica el uso de la fuerza y el otro no, efectivamente, porque entonces habría desde ahora, y esa es su tarea o va a ser su tarea de ahora en adelante como internacionalistas, pues tener cuidado con la cooperación para el desarrollo, porque efectivamente yo también lo veo como un instrumento de influencia, poniéndolo en la terminología que hacían referencia Armando y Brandon, ¿no? Entonces, y va muy de la mano con esto del beneficio, al final se supone que la cooperación es un beneficio mutuo, pero desde mi punto de vista, y creo que coincidimos con varios de ustedes, pues al final de cuentas es un beneficio que aparentemente parecería que es mayor para el que recibe, sin embargo, ya viéndolo desde este punto de vista más crítico y justo en esta terminología del poder blando o el hard power, pues realmente pareciera que o más bien los beneficiados son los oferentes, ¿no? Y justo cada uno de los casos emblemáticos que les tocó analizar, salvo algunos, y hay que ver cada uno de ellos, y haremos esos comentarios en su momento, pues vemos o podemos ver este cumplimiento de esta idea de quién sale más beneficiado en la cooperación para el desarrollo. Que impulsa las relaciones diplomáticas entre países y cuya ejecución debe estar guiada por las prioridades nacionales de desarrollo. Otra vez regresamos a esto, a la última parte, ¿no? Que les pido no olviden cuando hablemos de cooperación internacional para el desarrollo, que van encaminadas al bienestar de la sociedad. Y ahí la gran pregunta entonces es, ¿qué es el desarrollo? Ahorita vamos a pasar a ese tema. Una gestión basada en resultados. Esta idea de una gestión basada en resultados es que al final de cuentas, y es un poco relacionado con este punto que mencionaba al final la definición de la ONU, que al final de cuentas no solo se trata de que estemos dando recursos a lo bestia o llevando a cabo o implementando estos instrumentos de transferencia, de intercambio de información, conocimientos, expertise, tecnología y recursos, sino que al final, ¿qué resultados tenemos? O sea, hicimos todo esto y se instrumentó todo esto, todos estos medios para poder llevar a cabo algo, ¿y qué logramos con esto, no? Entonces, una de las tendencias dentro de la cooperación internacional para el desarrollo es que los esfuerzos de cooperación deben dar resultados. Entonces, que de alguna manera, pues se supondría que tendrían que mejorar el fin último de todo esto es lograr un óptimo desarrollo de los países en desarrollo, ¿no? Entonces, si estás en desarrollo, pues el fin último sería desarrollarse, ¿no? Sin embargo, pues al final de cuentas, pues esto es una aspiración muy idealista porque no vemos precisamente este desarrollo, ¿no? O sea, al final, pues todavía sigue existiendo países en desarrollo y como les decía, hay de desarrollos a desarrollos. La creación de asociaciones incluyentes, la transparencia y la mutua rendición de cuentas. Todas estas, digamos que a mí siempre me gusta resaltar, ¿cómo se llama? Me gusta resaltar como los elementos o conceptos que me gustaría que estén criticando, más bien, no criticando, analizando digamos, todo este bagaje que como internacionalistas van adquiriendo, ¿no? Y al final de cuentas, estos últimos puntos que destaco, la parte de gestión basada en resultados, asociaciones, transparencia, mutua rendición de cuentas,
son los principios, y así los quiero que lo vean, cuando hagan la lectura van a llegar a esa parte de los principios de la cooperación para el desarrollo, digamos que son los rectores de lo que debe implicar la cooperación para el desarrollo. Debe ser transparente, siempre debe haber rendición de cuentas, porque lamentablemente, pues también la cooperación, como muchos otros esfuerzos, pues está sujeta a la corrupción, ¿no? Entonces, aunque a veces los gobiernos sean muy monos con los gobiernos de los países en desarrollo, pues no siempre estos recursos que se donan o que se dan a los países receptores llegan a sus fines últimos, que en teoría sería la sociedad, y se desvirtúa la cooperación y pues la acaparan las cúpulas de poder de los países en desarrollo, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, digamos que dentro de estos esfuerzos, uno de los principios, pues, es la transparencia y la mutua rendición de cuentas, de que siempre se sepa en dónde están los recursos que se destinan para mejorar las condiciones o la vulnerabilidad de las sociedades de los estados-nación o de los gobiernos de los países en desarrollo, ¿no? Bueno, sí, mejor de las sociedades de los países en desarrollo. Ahora bien, les decía, a mí me gusta, además de, ya vimos un poco este análisis, ya lo definimos desde la academia, desde Naciones Unidas y desde nuestra propia trinchera como mexicanos, lo que es la cooperación para el desarrollo. Sin embargo, a mí me gusta también, además de hacer este análisis de lo que es la cooperación, pues caer o hacer la especificación de qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo para ustedes? Antes de que pasemos a ese tema. La mejora en la calidad de vida. Ok, la mejora en la calidad de vida, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? La mejora de servicios básicos, ¿puede ser? Ok, mejora de calidad de vida, de servicios básicos, ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, ya ahorita trataré de ir un poco más rápido porque si tenemos que terminar este tema para pasar de lleno. ¿Alguien más quiere participar? Otra vez Armando, a ver, me gusta que sea muy activo por allá. No sé si sea tan rescatable esta información, pero en teoría mi adjunto nos deja ver The Walking Dead y jugar Risk, aunque sean herramientas para alcanzar objetivos en términos de poder, si se encuentra una colaboración, aunque no sea internacional, se entiende que buscan prolongar su supervivencia, mantenerla así como el desarrollo sostenible. Una colaboración. Me gusta esta noción de la colaboración, digo, para cuestiones más ficticias, por así decirlo. Pero bueno, espero que de ahora en adelante tengan ya esta noción o ya tengan como esta sensibilidad por este término tan común. La verdad es que uno a veces parecería que lo omite, esto de la cooperación internacional para el desarrollo, la ayuda y todo esto, pero de ahora en adelante espero que cuando escuchen la palabra ya tengan como en el radar toda esta lluvia de ideas, ¿no? Prolongar su supervivencia, pues al final de cuentas, digamos que reconocemos que una de las necesidades básicas o fundamentales, no solamente del Estado-Nación, sino del individuo como tal, pues es garantizar su supervivencia, ¿no? Entonces, esta parte a mí me gustaría más verla desde la visión, por ejemplo, en términos de la seguridad, que al final de cuentas creo que va ligado esta dimensión de la cooperación para el desarrollo con el otro gran concepto que terminábamos por definir, que era la seguridad humana, porque va muy ligada a lo que ahora se entiende por desarrollo, ¿no? Justo me gusta que ya estén muy sensibilizados sobre lo que es el desarrollo, viéndolo más como el bienestar social o mejora de la calidad de vida o de los servicios básicos de la población. Sin embargo, es muy triste ver que en el escenario internacional no siempre ha sido así, ¿no? El desarrollo no se ha entendido de esta forma y desde mi punto de vista, les digo, a lo mejor es que soy muy crítica con la cooperación para el desarrollo, pero desde mi punto de vista, aun cuando ya existe como esta noción por el desarrollo sostenible, que es como la definición más acabada institucionalmente,
yo lo que veo es todavía una preponderancia de esa definición del desarrollo que existía en los 50, 60, ¿no? Y un poco, para que me entiendan a qué me refiero, es que el desarrollo ha pasado como cualquier concepto y como los hemos visto un poco, digo, nosotros de manera muy general o muy rápida, pero una evolución del concepto, ¿no? Entonces el desarrollo, en un primer momento, sobre todo en estos años que les comentaba, los 50, 60, se entendía desde un punto de vista económico, ¿no? Y el desarrollo era entendida y lamentablemente yo lo que veo es que persiste esta visión del desarrollo, aunque nos quieran vender la idea del desarrollo sostenible, aún desde mi punto de vista lo que peso es esta visión, ¿no? Que para alcanzar un grado óptimo de desarrollo o para salir de esta condición de país en desarrollo, lo que debemos lograr es esto, ¿no? Un crecimiento en términos económicos, expansión en términos económicos, progreso, esta visión muy positivista desde mi punto de vista sobre lo que implica el desarrollo, ¿no? Es la evolución de una economía, un poco ya más mona la definición, ¿no? La evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Sin embargo, ahí la condición es esto, ¿no? Que debe mejorar la economía para que logremos mayores niveles de vida. Que digamos, actualmente la definición de desarrollo sostenible va en ese sentido, pero cabe destacar que, digamos, el fin último o el objetivo principal es esto, ¿no? El crecimiento económico. Ya hacia los 90, igual que el término de seguridad humana, se va matizando esta definición del desarrollo, sobre todo también un poco después de los desastres de las crisis económicas de los 80, la implementación del famoso consenso de Washington en América Latina y en otros países de Asia, se va matizando esta definición para hacer mención a este nivel o poner en la mesa la cuestión de la dimensión humana, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo se define ahora como el desarrollo humano, que busca ampliar la gama de posibilidades ofrecidas a la población que permitan hacer más democrático. Además, ya también estamos en otra transición en términos políticos de que la forma de gobierno necesaria para garantizar condiciones óptimas de vida, pues es la democracia, no los autoritarismos, y participativo al desarrollo, ¿no? Aquí, digamos que en esta definición del desarrollo, ya desde una visión humana, lo más importante es el individuo y lo que se busca es garantizarle que permita disfrutar de sus libertades humanas, económicas y políticas, tales como la posibilidad de acceder a ingresos y a un empleo, a la educación, a cuidados sanitarios y a un medio ambiente carente de riesgos, ¿no? Además, ya se va vislumbrando esta dimensión de lo medioambiental. Sin embargo, como siempre les he dicho, y por eso me gusta hacer referencia en qué años es que ocurren estas evoluciones de los conceptos, ¿no? En los 60, la primera parte, en los 90, la segunda, porque siempre les he dicho que es importante tener en cuenta en qué contexto surgen estas definiciones, ¿no? Porque eso nos va a dar mucha luz de por qué se definen ahora de esta forma y no de otra, ¿no? O por qué se agregan ciertas dimensiones y no otras. Y finalmente, ahorita ya voy a tratar de ir un poco más rápido, y finalmente la definición más acabada institucionalmente, digo, cada una de estas tiene sus respectivas críticas, e incluso esta, que es la más acabada, es esta del desarrollo sostenible. ¿Y qué implica el desarrollo sostenible? Pues ha definido como el desarrollo que busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Aquí además en esta definición se incluye la dimensión del tiempo, que ya no solamente debemos estar pensando en nosotros, en el presente, sino debemos estar pensando en nuestro legado, ¿no? En qué futuro queremos darle a los seres humanos que vienen detrás de nosotros, no solamente pensando en términos de descendencia de mis hijos, mis nietos, sino en términos de la humanidad en general, ¿no? ¿Qué vamos a dejarles para que puedan llevar a cabo este desarrollo óptimo, ¿no? Porque podría pasar, ¿no? Que lleguemos a que todos los países, y es un sueño súper idealista, que todos los países lleguemos a alcanzar un desarrollo óptimo o que estemos en condiciones de países desarrollados, pero ¿de qué nos va a servir si digamos, las generaciones que vienen detrás de nosotros
no tiene los recursos para mantener estos niveles de vida óptimos, ¿no? Entonces, por eso es que es novedosa esta definición en el sentido de que agrega esta dimensión del tiempo en comparación de las otras formas de ver el desarrollo, en términos de la evolución del mismo concepto. Y recordarán, porque esta es una definición que seguramente ya están bastante familiarizados, recordarán que el desarrollo sostenible implica estas esferitas de el desarrollo debe ser en términos económicos, en cuanto a crecimiento económico, inclusión social, un poco esta idea de lo que ya mencionaban Brandon y no me acuerdo quién era también, de bienestar social, y la protección del medio ambiente. Aquí sí ya es más claro que además, para justo garantizar este primer punto respecto a nuestras futuras generaciones, pues que es necesaria la preservación del medio ambiente, de los recursos básicos que nos provee el medio ambiente, y estos elementos están interrelacionados. Recordarán que es un diagrama de Venn en la que se van vinculando las esferas, no son esferas separadas, sino son esferas que tienen puntos de encuentro entre sí y el centro es finalmente la visión del desarrollo sostenible, y son esenciales todos, se supone, ¿no? En la visión del desarrollo sostenible, son esenciales para el bienestar de las personas y no deja de lado esta dimensión que ya se agregaba en el desarrollo humano, de que lo más importante son las personas y las sociedades, ¿no? Ya pensando en colectivo. Ahora bien, les comparto, a ver si me deja esta cosa, un videito, y perdonen si va un poco lento, sobre el desarrollo sostenible desde Naciones Unidas, ¿no? Porque al final de cuentas esta es la definición que ya institucionalmente adopta el sistema internacional a través de sus instituciones principales como Naciones Unidas. September, 193 countries will meet at the UN to adopt new global goals. These 17 goals provide a roadmap that will help the world achieve sustainable development. But what exactly is sustainable development and how does it affect us? Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. But what does that mean? Everyone understands the need to grow their economies, but not everyone takes into account the negatives that unbalanced economic growth can have on the environment and on people's well-being. It's time to change that by looking at the world in a different way. Bueno, yo creo que es que estoy viendo que se está trabando mucho el video, entonces yo creo que se los voy a subir en el grupito después de la sesión, ¿vale? Mejor vamos a avanzar. Bien, después de ver esta conceptualización de lo que es la cooperación internacional para el desarrollo desde Naciones Unidas, desde la academia, desde México, y lo que es el mismo desarrollo o un poco la evolución del concepto de desarrollo, vamos a pasar también a esta otra parte que comentaban al principio de la sesión, que les había costado trabajo,
Ahí está, perdonen, respecto a las clasificaciones de la cooperación para el desarrollo, ¿no? Una primera gran clasificación, así lo vamos a ir viendo, es en términos de los recursos, la naturaleza, el ámbito de acción y actores que participan. Respecto a esta, la primera gran clasificación es verlo desde el número de actores que participan, ¿no? La primera es muy básica, la bilateral, y es la que tradicionalmente había existido mucho tiempo y que por eso es que varios hicieron la definición. Claro, Lili, a ver, antes de que pase ya las clasificaciones de cooperación, Lili quiere hacer un comentario respecto al desarrollo. Lili. ¿Me escuchó? Hola. Sí. Sí, perfecto. Sí, en esta parte del discurso del desarrollo me gustaría comentar que creo que es importante ir localizando los momentos como históricos en los que este discurso va tomando forma, y uno de ellos fue con el discurso de Truman en 1949, cuando hace un llamado, o sea, con Estados Unidos a la vanguardia de resolver los problemas de la población considerada subdesarrollada. Y voy a leer un pequeño fragmento de ese discurso que dice: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz. Y pues este discurso, como ya lo mencioné, se da en 1949, justo cuando ya pues estábamos en un contexto de Guerra Fría. Y creo que ya lo había mencionado igual, lo habíamos mencionado en otra clase, que no hay que olvidar el contexto en el que esto se va dando, ¿no? Porque es justo cuando está la rivalidad entre Estados Unidos y la URSS, y sobre todo entre el sistema capitalista, ¿no? Y el sistema comunista. Y respecto a este discurso de Truman, Arturo Escobar menciona que a través del mismo se va a fundar el Sistema Internacional de la Cooperación al Desarrollo, que perpetuará las relaciones de dependencia política y económica entre las metrópolis y las excolonias, y desarrollará los sistemas de explotación y saqueo de los recursos materiales, culturales y humanos de África, Asia y Latinoamérica. O sea, esta es una perspectiva pues mucho más como macabra, ¿no? Podríamos decirlo, porque va desmascarando realmente lo que busca el discurso para el desarrollo. Y asimismo, en una clase que es sobre África, leíamos hace como 2 semanas, justo críticas hacia el discurso del desarrollo, y en una autora que se llama Mónica Cejas, si quieren después les comparto la lectura, pero Mónica Cejas menciona que hay que pensar el desarrollo también como violencia, ¿no? Lo cual puede sonar como sorprendente, porque dirías, o sea, ¿por qué el desarrollo como violencia si se supone que lo que se intenta es ayudar a otros países o justo la cooperación? Pero ella menciona que el concepto de desarrollo ha tenido y tiene mucho más relación con la violencia, ya que se impone desde arriba con prácticas autoritarias que con participación y una justa distribución para todos. Y también menciona que la idea del desarrollo pues es inseparable de toda su carga de evolucionismo y de cambio lineal. O sea, siempre pensamos como conceptos duales de subdesarrollado, desarrollado, o de bárbaro, civilizado, y siempre se ve hacia adelante, ¿no? O sea, damos por hecho de que todo se debe de ver hacia el frente y hacia la evolución, cuando no tomamos en cuenta lo que realmente piensan las poblaciones donde vamos a implementar ese desarrollo. Y al fin y al cabo también sigue siendo un discurso de desarrollo, ¿no? Cuando yo supondría que deberíamos de pensar en diferentes tipos de desarrollo, porque cada comunidad tiene cosmovisiones distintas. Entonces, pues es en general como esa crítica que hacen estos autores, pero a mí sí me pareció como bastante interesante mencionarlo de Mónica Cejas, porque es como peligroso llevarnos todo, no cuestionar
las definiciones que nos dan organismos internacionales como la ONU y quedarnos solamente con eso y ya, ¿no? Y no ver otras realidades. O sea, no ver que, por ejemplo, en esta lectura nos decía Mónica Cejas que este discurso para el desarrollo en algunos países de África lo que ha provocado es, por ejemplo, la hambruna, ¿no? O sea, de cómo se implementa una producción de monocultivos en lugar de una producción autóctona o de subsistencia, y que justo eso ha provocado desequilibrios ecológicos que han causado la hambruna. O sea, es como toda una cadena de efectos que surgen a partir de simplemente un discurso, ¿no? Que puede parecer como la solución, pero que sí es importante cuestionarlo. Y creo que ya. Ok, muchísimas gracias, Lili. Sí, justo este tema, la verdad es que quería dejártelo a ti, pero se me ocurrió ayer apenas, entonces dije, no, es una grosería si le digo, ay, prepara el tema de desarrollo, porque sé que tú tienes una visión más crítica, y esa es la parte, o sea, yo les digo, al final, y a lo mejor es ya un pecadillo que tengo por ahí, o un vicio que ya tengo respecto a la cooperación, porque la he analizado en varios, bueno, en algunos ejemplos, y es lo que veo, ¿no? Es lo que alguien decía, ¿no? El que al final de cuentas predominan el interés de los oferentes y no precisamente de los receptores, que el mismo sistema reconoce que los receptores han tenido un papel pasivo o que no han dado los resultados que se esperaban, ¿no? Por eso esta idea de la gestión orientada a resultados, porque al final pues vemos lo mismo, o sea, vemos un sistema internacional desigual, o sea, y pareciera que va a existir por y para siempre, ¿no? Y por eso es que al final de cuentas trataba de rescatar esta definición de lo que es el desarrollo o de la evolución del concepto, porque como les decía, y bueno, no puedo entrar tanto en detalle porque si no me tomaría la vida entera hacer estos análisis, pero al final de cuentas cada uno de estos conceptos, o bueno, conceptos y la evolución de los conceptos ha implicado ciertas críticas que, digamos que en beneficio de poder decir que hay cosas positivas y no siempre tener esta visión negativa, pues que se han reconocido que tienen estas deficiencias y por eso se han tratado de mejorar, pero al final de cuentas, pues aún quedan muchas cosas pendientes, ¿no? Y como dice Lili, a ver, no porque estemos diciendo que la definición última es el desarrollo sostenible, no implica que debamos no criticarla, ¿no? O sea, al contrario, hay que criticar qué ha sucedido con estas definiciones, ¿no? De, pues está padre que queramos garantizar el desarrollo de futuras generaciones y de que incluyamos a la sociedad y al medio ambiente, pero ¿qué realmente está ocurriendo? O sea, yo no sé, yo soy muy pesimista respecto a lo que está ocurriendo con el medio ambiente en la actualidad. Yo siento que no tenemos muchos años por delante, entonces está muy padre hablar de futuras generaciones y estar pensando en el 2100, en el 2500, pero ¿realmente vamos a llegar a eso? O sea, yo lo que veo es que cada vez estamos, o sea, está avanzando la destrucción ambiental a pasos agigantados, que yo no veo un futuro optimista, o sea, yo siento que con nosotros va a acabar el mundo y que ni siquiera vamos a tener tiempo de tener descendencia, pero bueno, digo, a veces son visiones pesimistas que en lo personal yo tengo, y a lo mejor es un poco viciado ya por las críticas o el análisis que he hecho sobre estos temas, pero bueno, espero que lo podamos rescatar a lo mejor en la última sesión sobre cooperación. Pues ya para avanzar con el tema, en términos de la clasificación, les decía, en cuanto al número de actores que participan, vamos a tener estos dos grandes, ¿no? La bilateral y multilateral. La bilateral es como tradicionalmente se había hecho y es como se define, ¿no? Son flujos de fuentes gubernamentales de un país donante a países en desarrollo. Pongámoslo más objetivo, de un país oferente a un país receptor. Entonces, desde uno a otro. Y puede ser reembolsable o no reembolsable. Ahorita vamos a avanzar a la definición de lo reembolsable y no reembolsable. Y en términos multilaterales, significa que un país, el oferente, hace sus aportaciones a organizaciones internacionales. Entonces, recordemos que las organizaciones internacionales no están compuestas por un solo país o por un solo actor, sino tienen una multiplicidad ahora más en términos contemporáneos, ahora tienen una multiplicidad de actores, aunque pues generalmente o tradicionalmente pues las organizaciones se conforman por varios países, varios miembros, países miembros.
Entonces, la aportación se hace a las organizaciones y a través de instrumentos, igual un poco en términos reembolsables o no reembolsables, ¿no? Y adivinen qué, o sea, en términos de las estadísticas, los países oferentes, sobre todo los que tienen estas capacidades de dar ayuda, y generalmente en esto de lo reembolsable, no reembolsable y de lo bilateral, multilateral, pues el oferente siempre es un país de gran nivel de desarrollo o de crecimiento económico, de un gran nivel de Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, países como México sí cooperan, pero lamentablemente no lo pueden hacer en estos términos, lo hacen bajo otras modalidades o clasificaciones de la cooperación, como veremos más adelante, pero increíblemente, en términos de la cooperación de bilateral y multilateral, los países prefieren la cooperación bilateral, o sea, no las estadísticas de sus aportaciones en términos multilaterales son mínimas, ¿no? Y esto se explica mucho por esta parte de los intereses, ¿no? De que al final, pues es más visible que yo como país oferente te dé la ayuda directamente a ti, país receptor, desde lo bilateral, ¿no? Porque vas a dar ese reconocimiento, ya sea a través de medios internacionales o de medios nacionales, que si yo, por ejemplo, como país, no sé, pensando en el caso de Japón, ¿no? Yo como país Japón lo doy a la ONU, ¿no? O sea, sí está padre, pero al final no es tan visible o no me vas a agradecer como yo esperaría, ¿no? Como país, ¿no? A lo mejor México, ¿no? Es más visible que un poco apuntando hacia esta definición o esta anotación que hacía la definición de Amexit, ¿no? De que es un instrumento de soft power. Entonces, es más visible o ejerzo, creo que es la palabra, más mi influencia hacia ti directamente a través de la cooperación bilateral que de la multilateral. Entonces eso explica por qué es la predilecta por los países oferentes. Otro tipo de cooperación, y estas un poco más novedosas, es esta, ¿no? La regional, que es un poco en términos también multilaterales, pero pensemos más en organismos por regiones, un poco lo que ya vamos a ver hacia más adelante, las organizaciones regionales. Ustedes piensen en la de su preferencia, no sé, la OEA, la Unión Europea, la ANSEA, APEC, todas estas grandes organizaciones regionales, pues es un poco lo mismo, ¿no? Un país oferente da su cooperación a través de estas organizaciones regionales, ¿no? Entonces es muy fácil esta definición. Estas dos, las que siguen, la sur-sur, o mejor conocida como cooperación horizontal o la triangular, digamos que son de las formas, de las formas de cooperación más novedosas en términos contemporáneos, y digamos que de las más nobles, ¿no? Yo también lo vería de esa forma. La cooperación sur-sur, o como lo sugiere, véanlo como en términos horizontales, se lleva a cabo entre dos o más países de un nivel de desarrollo económico similar. Por eso les digo que es más noble, porque no. Estas otras, sobre todo la bilateral, también tradicionalmente se había conocido como cooperación norte-sur. Obviamente los países del norte son los que son los oferentes y los países de la esfera del sur son los países receptores. Pero vemos que justo en esta terminología del norte-sur, la sur-sur o horizontal es entre países de desarrollo económico-social, del mismo nivel como de desarrollo económico. Y generalmente, pues como tienen el mismo nivel de ingresos, no es que la lleven a cabo a través de donativos financieros, ya sean reembolsables o no reembolsables, sino más bien se hace a través de cooperación técnica. Aquí lo que se comparte más bien son conocimientos, experiencias, intercambio de personal, para determinados temas, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy buenazo por ejemplo, en México, ¿no? Nosotros somos buenazos en manufactura de automóviles. Pues entonces con un país del mismo nivel de desarrollo económico, pues intercambiamos este expertise para que ellos puedan impulsar su industria automotriz, ¿no? De este otro país del mismo nivel de desarrollo. Esto es interesante, este discurso de la cooperación sur-sur, porque países como China se asumen dentro de esta cooperación. La verdad es que a mí siempre me da muchísima risa, porque yo no veo a China en el mismo nivel de desarrollo económico que México, por ejemplo. Sin embargo, le ha sido muy útil en términos discursivos, porque China dice, ¿no? Nosotros somos un país en desarrollo, también tenemos pobres, entonces
la cooperación en términos de infraestructura. Yo te estoy construyendo una carretera porque también soy pobre y entiendo que lo necesitas, ¿no? Pero ya en términos de los beneficios, recuerden que la cooperación implica un beneficio mutuo, pues yo veo que salen más beneficiados los chinos que, por ejemplo, los centroamericanos, ¿no? Pero bueno, ellos asumen en ese sentido su cooperación, ellos asumen en términos de cooperación horizontal y a nivel gubernamental, o sea, ese es el discurso del gobierno chino, ¿no? Y pues solamente lo que nos queda es hacer esta crítica, ¿no? De si realmente la cooperación china responde a una cooperación horizontal, ¿no? Esa ya es una tarea que les tocaría al equipo de China, si hay miembros por aquí de ese equipo, y en adelante, pues yo les pediría que tengan cuidado con la cooperación china, ¿no? Que es uno de los casos emblemáticos o que a mí me llama mucho la atención por este sentido discursivo que traen, ¿no? Otra de las cooperaciones, digamos, nobles dentro de las modalidades de cooperación es esta triangular o trilateral, que como su nombre lo asume, pues es entre tres, pero aquí es importante ver esto del nivel de desarrollo de los países, ¿no? De quién va a ser el oferente, el receptor y este tercero en discordia, ¿no? En ese sentido, un país, aquí vamos a verlo así, ¿no? Un país de alto nivel de desarrollo, de un desarrollo intermedio y un país de desarrollo bajo, ¿no? O de bajo desarrollo. En ese sentido, digamos que el país de desarrollo intermedio transfiere, como no puede ser a través de recursos económicos, porque pues al final aún no los tiene tanto como otro país de alto desarrollo económico, lo que digamos, su aportación en términos de cooperación es el expertise técnico o el de experiencias. Otra vez, bueno, ahí sí podría ser un ejemplo emblemático, ¿no? Entonces, este país de desarrollo intermedio transfiere conocimientos y experiencias a un país de bajo desarrollo para que adquiera esta expertise y pueda desarrollarse en ese rubro, pero digamos que se reconoce que para poder llevar a cabo estos esfuerzos es necesario pues recursos económicos, ¿no? Y en ese sentido entra este tercer país, este país de alto nivel de desarrollo económico, y da los recursos o el financiamiento para hacer posible esta transferencia de conocimientos a este otro país de bajo desarrollo, ¿no? Aquí, en ese sentido, aquí México es una de sus modalidades. México, digamos que se reconoce, y eso es una crítica a la situación mexicana, porque al final no somos oferentes al 100%, o sea, no somos oferentes tipo Estados Unidos, tipo Corea, pero sí ofrecemos ayuda, y mucho es en estos términos de cooperación sur-sur, lo que damos más bien es cooperación técnica, de expertise, de conocimientos, y cooperación triangular. Son las dos modalidades predilectas del modelo de cooperación mexicano, porque no tenemos otras posibilidades, ¿no? O sea, aunque quisiéramos dar dinero, pues la verdad es que al contrario nos hace falta, y por eso es que ahí viene la crítica al caso mexicano, porque al final se dice, pues sí somos oferentes, pero también al final necesitamos ayuda, entonces también somos receptores. México está en esta dualidad, ¿no? Por ser un país en términos y ahí vienen todas las críticas que esto implica, ¿no? En términos económicos, pues México es un país de ingreso medio, ¿no? O sea, un país, como lo decía, de desarrollo intermedio, con todas las críticas que les digo. Yo no, así me preguntan, yo no creo que México sea uno de estos países, pero bueno, lo somos, y en ese sentido es que caemos en esta dualidad de poder ofrecer cooperación y de poder recibir cooperación, ¿no? Y por eso una de sus modalidades es la cooperación triangular. Digamos que para llevar a cabo esta cooperación triangular, México tradicionalmente, o así lo ha hecho como ejemplo, es generalmente con Centroamérica, siendo el país de bajo desarrollo, o los países de bajo desarrollo, los países centroamericanos. Entonces, México es este país que funge como el país en desarrollo intermedio. Centroamérica, o los países centroamericanos, perdón, son los países que se reconocen como países de bajo desarrollo. Entonces, México lo que hace es, a través de varios proyectos de cooperación, pues transfiere conocimientos científicos o expertise a estos países centroamericanos en diferentes rubros, y para poder llevar a cabo esta cooperación, la financiación tradicionalmente
viene o ha provenido de Japón y de Alemania, ¿no? Entonces, por ahí podrán encontrar una serie de referencias sobre esta cooperación triangular que hemos llevado a cabo con Centroamérica gracias a Japón y Alemania. Por eso, en lo personal, estaba en contra de estos proyectos que el gobierno mexicano actual ha impulsado con Centroamérica, porque en realidad es una mentira. O sea, esto ha venido desde siempre, desde que México se convirtió en un país ícono de la cooperación internacional para el desarrollo desde su dualidad como oferente y receptor. Es que hemos impulsado proyectos de cooperación con Alemania y Japón en términos triangulares hacia Centroamérica desde hace muchos años. O sea, ya al menos desde principios del siglo XXI es que hemos tenido varios proyectos de este tipo. Entonces, para que no les vendan la idea de que es algo novedoso y que el gobierno de México está innovando para lograr mitigar el fenómeno de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, porque esa es una gran mentira. O sea, México desde hace mucho tiempo, y quizás en la misma sintonía de mitigar esta migración, es que lo hemos hecho. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de referencias, ¿no? Otro tipo de clasificación es en cuanto al propósito o ámbito de actuación, ¿no? Y esta clasificación la reconoce la autora de la que viene la lectura, y un poco que sirve mucho para ver estas formas de cooperación. Viene desde Amexir, porque les digo, nosotros no podemos dar tanto esta cooperación financiera, a lo mejor más bien recibirla, eso sí podemos hacerlo, o tomarla desde la cooperación reembolsable, es decir, endeudarnos a través de subvenciones o créditos a diversas instituciones internacionales. Podemos llevarla a cabo. Entonces, en ese sentido, en cuanto al ámbito de actuación, tenemos técnica y científica, que como les decía, implica el intercambio de experiencias y de conocimientos técnicos. En términos de económicos y financieros, implica cooperación reembolsable, como les decía, créditos, o sea, deudas o préstamos para llevar a cabo determinados proyectos encaminados al desarrollo, inversiones o transferencias, y subvenciones y créditos, ¿no? Como ya les comentaba. Y otro rubro que ya viene como lo que mencionaba el ejemplo Brisa del caso alemán, educativa y cultural, ¿no? También se reconoce que para poder llevar a cabo o mejorar los niveles de desarrollo de un país, pues se requiere esta expertise, ¿no? Y a veces esta expertise no solamente implica que yo escuche cómo lo has hecho tú bien, o cómo tú has mejorado tus condiciones, sino que a lo mejor el vivirlo, ¿no? Y en ese sentido, la movilidad académica y administrativa, o sea, académica en términos de profesores, de docentes, administrativa, de personal que va a esos países a hacer estancias de investigación o estancias administrativas, no estamos muy familiarizados con esto, créanme, se los digo porque pues yo opero esto en la universidad en la que trabajo. No es muy común mover al personal administrativo, por ejemplo, de una universidad para adquirir cierto expertise sobre ciertos temas, pero sí existen este tipo de modalidades, y la que ustedes seguramente conocen y a la que aspiran muchísimos de ustedes, ¿no? Al poderse ir de intercambio a un país, ¿no? Y esto, el irse al intercambio, hacer una estancia de investigación, hacer un postdoctorado, hacer un posgrado, se enmarca dentro de la cooperación internacional para el desarrollo, porque al menos, no sé si sepan, por ejemplo, CONACYT, que opera este rubro, sugiere que la idea es que tú vayas a hacer tus estudios de posgrado, sobre todo pensando en los posgrados, con la idea de que vengas a México y que apliques lo aprendido en tu estancia de investigación o en tu posgrado, ¿no? Como que des este beneficio a México de te fuiste, y por eso es que, por ejemplo, las becas, mucho o la mayoría, son para ciencias exactas o ingenierías, ¿no? Porque al final, pues, un ingeniero, no sé, un ingeniero automotriz que vaya a hacer su posgrado no sé, a Japón, por ejemplo, que tiene de las principales industrias automotrices en México, en el mundo, perdón, o Alemania, por ejemplo, va a poder, no sé, esa sería la aspiración, va a poder desarrollar una industria automotriz mexicana que no sea necesariamente de manufactura, o sea, que dejemos esto de solo manufacturar y que empecemos a crear nuestras propias marcas, nuestros propios automóviles de marca mexicana, ¿no? Que lamentablemente no lo hemos logrado, y esa es una de las grandes críticas que yo hago a la movilidad académica y a
administrativa y personal y de estudiantes, que al final yo no veo esa traducción de legado en términos de desarrollo. Y no quiero criticar como el que no, o sea, el decirles, no se vayan de intercambio porque al final no pasa nada. Porque sí hay sus beneficios y podemos discutirlo y lo vamos a discutir cuando lleguemos a la internacionalización de la educación superior, pero en términos de lo que busca la cooperación para el desarrollo no es tan tangible y mucho menos en el caso mexicano, ¿no? Yo desde mi punto de vista hay que replantearlo. Y pues también un poco la transferencia de ciencia y cultura, ahí entra este rubro de la cultura. También en términos de los recursos tenemos la clasificación de lo reembolsable y no lo reembolsable, ¿no? Ya he hecho esta referencia varias veces. En términos de reembolsable, creo que me equivoqué ahí, permítanme. Sí, era al revés, era al revés. Donde dice reembolsable debe decir no reembolsable y donde dice reembolsable debe decir no reembolsable. O bueno, el cambiar los títulos, lo voy a cambiar para subir la presentación. El no reembolsable significa que no forma parte de las cuentas nacionales y no está sujeta a una revisión estatal, o sea, o gubernamental, perdón, o sea, son recursos que los países dan, es dinero que así pongámoslo, es dinero o recursos financieros que los países dan, los países oferentes a los países receptores, y no se van a contabilizar como deudas para el gobierno receptor. En cambio, en la cooperación reembolsable, sí son recursos que se van a considerar como deudas para el gobierno. Entonces, ahí es importante y es por eso un poco también de las trampas de la cooperación para el desarrollo, que al final de cuentas también implica esta idea de los créditos, ¿no? Que al final no es tan noble y tan genuina, sino que al final pues iba a implicar un endeudamiento del país receptor. Aunque digamos que en su beneficio, o sea, en beneficio de la duda de esta modalidad de cooperación, de la cooperación reembolsable, pues se supone que te deja, o sea, sí te generan las deudas o te dan los créditos a tasas de interés bajas, ¿no? O sea, sí me vas a pagar y me vas a tener que pagar ciertos intereses, pero con intereses bajitos, o sea, y evaluando tu situación económica, ¿no? Si eres un país muy, muy, muy pobre, pues entonces tu tasa de interés va a ser súper, súper bajita y a largo plazo, ¿no? A lo mejor. Pero al final de cuentas es una deuda, entonces es importante tenerlo en cuenta. Y aquí caemos, bueno, aquí en esta última distinción me gustaría señalar otra vez el concepto de ayuda, que les decía es más bien unilateral, que es del país oferente hacia el receptor. Estos son ejemplos como más contemporáneos o que todavía existen, aunque les decía, la ayuda en términos del pasado también existía en esta misma lógica del oferente hacia el receptor, pero ha sido fuertemente criticada, ¿no? Porque además implicaba esta pasividad del país receptor, de yo solo recibo, pero no hago nada por cambiar mi situación, ¿no? Y que ahora el discurso internacional, el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, sí le exige al país receptor hacer algo para cambiar su situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, en esa lógica de la ayuda unilateral, o sea, del apoyo unilateral, mejor conocido como ayuda, tenemos dos tipos de ayuda, ¿no? Ayuda humanitaria de urgencia y ayuda alimentaria. La ayuda humanitaria de emergencia es sobre todo cuando ocurren emergencias de todo tipo, naturales, políticas, ¿no? Que también estalle una guerra y que se requieran ciertos insumos, no sé, médicos, por ejemplo. Los beneficiarios son grupos de población vulnerables, les digo, y ahí, pues, por ejemplo, si pensándole en términos de cooperación reembolsable o no reembolsable, pues no es que le vas a decir, bueno, sí te doy, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Sí te doy un paquete no, ese creo que es un mal ejemplo. No sé, por ejemplo, hubo un tsunami, ¿no? Y la gente se queda sin comida, entonces mandamos todos los países del mundo despensas para este país en conflicto, ¿no? Y no es como que le digas, bueno, sí te damos la despensa, pero después no las tienes que regresar. Vamos a obtener un beneficio de eso. Hay gente que dice, ¿no? Que al final, pues, podríamos llamarlo cooperación humanitaria, porque el beneficio que recibe el país oferente, pues, es moral, ¿no? Del sentirte bien de haber ayudado a ese país en condición vulnerable. Sin embargo, como no, o sea, porque al final de cuentas debe ser ante un desastre, debe ser un apoyo genuino, o sea, estás mal, o sea, no me puedo poner en este plan tampoco de
lo que criticamos, ¿no? De gente que da despensas y que al final se está tomando la selfie dando la despensa, pues entonces, si vas a ayudar, hazlo de manera noble, ¿no? O sea, de manera moral o moralmente. No lo promuevas, o sea, no lo difundas. Esa es un poco la lógica de cómo opera la ayuda, o sea, de que al final no debes buscar los reflectores de que estás haciéndolo, o sea, solo hazlo. Por eso es que se ven términos unilaterales. Entonces, es por eso que así se define la ayuda humanitaria. Y la ayuda alimentaria, pues es como lo sugieren, ¿no? Es donación directa de alimentos. Esta, por ejemplo, la podemos, ver en países que sí han atravesado crisis, ¿no? Por ejemplo, ahorita sabemos que en África, en varios países africanos, hay una plaga de langostas que están acabando con los cultivos de alimentos en África. Entonces, pues eso sin duda va a resentirlo la población de estos países. Y pues los países podríamos orquestar un proyecto de ayuda alimentaria, para esos países, ¿no? Para ayudarlos, darles, mandar despensas o mandar comida a estos países, ¿no? O también dar líneas de crédito que le permitan la adquisición de alimentos, ¿no? Y pues ya, eso sería todo en cuanto a las clasificaciones. No sé si hay alguna duda. Si quedó si alguno de las clasificaciones no la entendieron. ¿Alguien? ¿Todo claro o no? Digo, traté de hacerlo como con los ejemplos más emblemáticos y reales, o de la vida real. Alexa no tiene dudas, ¿los demás? Porque ya vamos hacia la recta final de la clase. Yo tampoco tengo dudas, profesora. Ok, Brisa, muchísimas gracias. No sé quién había, ok, estuvo claro, perfecto. Pues bien, me voy a quedar con estos comentarios porque ya nada más nos quedan 10 minutitos y me gustaría que sí termináramos con la ayuda oficial para el desarrollo. Alguien lo comentaba, ¿no? Que al final debemos distinguir entre lo oficial y no lo oficial. Esto de lo oficial o no lo oficial recae mucho en una de las organizaciones que se ha convertido en los referentes o en el referente del sistema de cooperación internacional para el desarrollo desde que adquirió esta dimensión del desarrollo, ¿no? En los 60s, que es la famosa Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE. Y esta organización es la que se ha encargado de instrumentar esta ayuda oficial para el desarrollo. No sé si alguien conozca la historia de la OCDE. Muchas gracias a quienes confirmaron que todo está súper bien. No sé si alguien conozca la historia de la organización. ¿No? Bueno, les cuento porque les digo, ya voy un poquito rápido para que acabemos con este temita. Es una organización que originalmente creo que era la Organización Europea para la Cooperación Económica, la OSCE, creo que sí, así se llamaba, y surge en el 47, creo que sí, en el 47, cuando se da el Plan Marshall. No sé si recuerdan que el Plan Marshall, instrumentado por Estados Unidos, como siempre, destinó una serie de recursos para la reconstrucción de los países en Europa, ¿no? Entonces, estos países dijeron, ¿y cómo vamos a distribuir estos recursos, no? Además, porque somos varios países los que estamos en esta situación de vulnerabilidad y necesitamos reconstruirnos. Entonces, se crea esta organización para hacer una gestión de los recursos y apoyar en la reconstrucción, ¿no? Entonces, si se darán cuenta, desde sus orígenes, versó en términos de recursos financieros, de esto de apoyo económico, ¿no? Y digamos que lo hicieron muy bien, se distribuyeron los recursos de manera óptima, lograron la reconstrucción, y cuando acabaron o cuando ya lograron reconstruirse en los 60s, reconocieron e identificaron que el mundo estaba cambiando, ¿no? Y que para ese entonces, por ejemplo, ya lo hemos hecho esta referencia varias veces, pues estaban surgiendo se estaban dando estos procesos de descolonización, ¿no? Y el surgimiento de nuevos países que iban a requerir este mismo tutelaje en términos de económicos, ¿no? A lo mejor de desarrollo, pues, que en ese entonces, como les había hecho esta referencia, pues el desarrollo se veía como igual a mayor crecimiento económico, como lo mencionaba Lili, esta idea de una visión del desarrollo como algo ascendente, algo lineal y ascendente, ¿no? Y sobre todo en términos económicos, ¿no? Y entonces evoluciona y se crea la OCDE.
Desde entonces, la OCDE ha dado esta cooperación y más en términos financieros, por eso es que la ayuda oficial o asistencia oficial para el desarrollo se entiende como esta cooperación, porque al final sí es una forma de cooperación, pero en términos financieros. Y digamos que, bueno, las siglas son AOD en español, y se define como el conjunto de recursos que los países desarrollados, y además es que deben ser estos, transfieren bajo unas determinadas condiciones, y ahí viene la parte del oficial, o sea, esta dimensión del oficial, porque se da en términos de condiciones, ¿no? Los países deben de cumplir ciertas condiciones para poder, los países receptores, pues, deben cumplir ciertas condiciones para poder ser acreedores a esta ayuda oficial para el desarrollo. Con el propósito, obviamente, de promover su desarrollo económico y social. Aquí lo importante, les digo, lo que deben tener en cuenta, a diferencia del resto de la cooperación que habíamos analizado en términos generales, es que la ayuda oficial para el desarrollo, se instrumenta desde la OCDE, desde el famoso Comité de Ayuda para el Desarrollo, el CAP, que lo forman solamente miembros de la OCDE, no pueden ser otros miembros del CAP. México no es miembro del CAP, no, creo que no. Es que tengo más presente el caso de Corea, porque es justamente desde ahí, desde donde analicé un poco estos ejemplos prácticos, que logró primero su membresía a la OCDE y luego logró su membresía al CAP. Entonces, solamente estos miembros de este Comité de Ayuda al Desarrollo son los que pueden ofrecer ayuda oficial al desarrollo, y se debe llevar a cabo en esos términos, ¿no? En esas condiciones que el CAP determina, ¿no? Ahí les sugiero que, para que vean tal cual estas condiciones, entren a la página de la OCDE y busquen el Comité de Ayuda al Desarrollo para que vean cuáles son estas condiciones que establece, porque yo lo que veía era como ya una serie de evolución en función de los años que están pidiéndole a los países para poderles otorgar esta ayuda. Entonces, digamos que, y esto es importante que lo tengan en cuenta, la cooperación internacional para el desarrollo es todo esto que les acabo de explicar, y digamos que una de las modalidades de la cooperación internacional para el desarrollo contemporáneo es la ayuda oficial para el desarrollo, ¿no? Entonces, y se lleva a cabo bajo estas dos modalidades, ¿no? Igual ya se los explicaba, bilateral y multilateral. Entonces, la ayuda oficial al desarrollo es parte de la cooperación internacional para el desarrollo, es una de sus formas de cooperación para el desarrollo, pero la ayuda oficial para el desarrollo no es lo mismo que la cooperación, o sea, no lo pueden ver como sinónimos, más bien véalo como parte de, o sea, vemos que la generalidad o este ámbito general es la cooperación internacional para el desarrollo, y de manera particular es la ayuda oficial para el desarrollo. Es una de esas tantas modalidades, así como vimos bilateral, multilateral, triangular, sur-sur, regional, reembolsable, no reembolsable, ayuda humanitaria, ayuda alimentaria. La ayuda oficial para el desarrollo o asistencia oficial para el desarrollo es una de las modalidades de la cooperación para el desarrollo contemporánea, ¿vale? Y esta ayuda oficial para el desarrollo se lleva a cabo en términos bilaterales o multilaterales, y es ahí justamente la OCDE es la que nos ofrece estas cifras. A lo mejor ahí también les sugeriría buscar estas, si quieren comprobar este punto que les comentaba, que al final de cuentas los gobiernos prefieren llevar en términos de asistencia oficial para el desarrollo, más bien asistencia oficial bilateral y no multilateral, porque pues al final, les digo, tiene más visibilidad lo bilateral que lo multilateral. Entonces, es muy triste, y la OCDE, bueno, en sus discursos, y así lo ha trabajado, y es la misma historia con todas las organizaciones, ¿no? Que al final, pues van a siempre impulsar el multilateralismo, pero sus miembros siempre las condenan a estar privadas por los intereses de los países que las conforman, ¿no? Entonces, al final, pues los Estados miembros del CAT, del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE, pues han preferido lo bilateral, y aunque la OCDE les hace recomendaciones una y otra vez de que deben incrementar su ayuda oficial para el desarrollo multilateral, pues les vale y siguen haciéndolo desde el ámbito bilateral. Bien, entonces ya para terminar, porque ya no me va a dar tiempo de pasar a la historia de la cooperación, digamos que es importante que reconozcamos, ya después de haber visto todo este panorama de la cooperación, que los actores, si bien yo hice varias veces referencia a lo gubernamental, sí se reconoce dentro de estas organizaciones, la ONU a través del ECOSOC y los foros que ha creado para cooperación para el desarrollo, la OCDE a través del
del Foro de Alto Nivel para el Desarrollo y ahora la Alianza Global para el Desarrollo, desde estos foros ha dado apertura a varios sectores, ¿no? O a varios actores, ¿no? Principalmente la cooperación, y sigue siendo impulsada a través de los gobiernos. Por eso es que estos países que les dejé como estudios de caso, lo hacen o tienen agencias de cooperación para el desarrollo, ¿no? Es por eso que cada una tiene sus propias agencias, sobre todo los que sí han sido como tradicionalmente cooperantes, Japón, Francia, Estados Unidos, que es raro, si él fue el que instrumentó el Plan Marshall y dio lugar a la OCDE más adelante. México incluso tiene su propia agencia. Sin duda los gobiernos son como digamos el actor principal, pero también vemos que hay participación de organizaciones internacionales. Les digo, la ONU ha hecho sus esfuerzos por crear estos foros de cooperación para el desarrollo, la OCDE, el Foro de Alto Nivel y ahora la Alianza Global para el Desarrollo. El sector privado ya dentro de estos foros de la ONU y de la OCDE también ha tenido lugar, e incluso dentro de la sociedad civil hay una serie de iniciativas, de reuniones que se han llevado a cabo en el marco de la cooperación internacional. Congregan a varias ONGs para discutir temas de cooperación para el desarrollo. Y lo más novedoso es que ha sido tal este reconocimiento a estas reuniones de ONGs para tratar temas de cooperación para el desarrollo, que ahora tienen una representación dentro del Foro de Alto Nivel de la OCDE. Y pues de la mano, pues también la participación de la sociedad civil dentro de estos foros, ¿no? Finalmente, lo que les iba a platicar, a ver si, sí, eran estos foros que se han creado en el marco de la ONU y de la OCDE para entender la evolución de la cooperación internacional para el desarrollo. Lamentablemente ya no me dio tiempo, pero para este tema concreto, se me olvidó decirles, también hice un verano de investigación en la Universidad de Colima, con una investigadora que también trabaja temas de cooperación internacional para el desarrollo, y en su momento preparé toda esta información de los foros de la ONU y de la OCDE en términos de cooperación. Entonces, lo que voy a hacer es compartirles este resumen de los foros, de los puntos principales y actores que participaron, para que vean cómo ha evolucionado la cooperación internacional para el desarrollo y qué temas se han discutido, ¿no? Los principios de cómo debe ser la cooperación, la agenda de cooperación para el desarrollo, la agenda de desarrollo que marca la ONU, en esta famosa Agenda 2030, que en el 2000 fue planteada como los objetivos de desarrollo del milenio, en 2015 evolucionan a los objetivos de desarrollo sostenible, y qué han ocurrido en el seno de estos foros, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy extendiendo más del tiempo, así que pues sería todo por hoy, y nos veríamos el jueves para estas charlas que les había comentado. No sé si hay algún comentario por parte de los un tiempito, quieran comentar algo o alguna duda. ¿Todo bien? Ok, bueno, si hay alguien que tenga alguna duda, ya saben, también me pueden escribir por Messenger para no quitarles más tiempo. Muchísimas gracias por todo y pues nos vemos el jueves a las 7 de la noche, ¿vale? Pues lindo inicio de semana. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Bye.